Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Rueda del Café, ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Instituto Hondureño del Café, presentan una serie de videos para la capacitación de productores en línea. En esta ocasión, el manejo de tejido como una opción para mejorar la productividad y la salud de nuestros cafetales. Queremos aprovechar la oportunidad para hablar un poco de las actividades específicamente de manejo de tejidos en café y también manejo de sombra. Como sabemos, esos son temas muy amplios, pero de repente vamos a apuntar algunas acciones muy puntuales que podemos estar haciendo incluso ahorita a nivel de campo en nuestras fincas. Entonces esperamos aportar con estas pequeñas acciones actividades que vayan en pro de lograr mayor productividad y también mayor calidad del grano. Para las actividades que vamos a mencionar y que se van a mostrar, estamos en coordinación con el Instituto Hondureño del Café, el ICAFE, y específicamente estamos ubicados en el SIC Las Lagunas. Parcelas que son usadas también y que pueden verlas aquí, están a opción de verlas para el productor, y específicamente vamos a hablar ahorita de esta parcela, este lote en el cual nos encontramos. La poda de los cafetales es una actividad fundamental dentro de las prácticas de manejo del cultivo que debe ser considerada y convenientemente planificada para asegurar abundantes cosechas que permitan al caficultor una alta rentabilidad a largo plazo. De hecho, la poda reduce el efecto de la bianualidad de la producción, estabilizándola principalmente cuando se realizan oportuna y adecuadamente las demás labores de manejo de la plantación, como el control de malezas, la regulación de sombra, el control fitosanitario y la fertilización. Generalmente cuando vamos a hacer un manejo de tejidos, lo primero es ver con qué contamos. Y estamos aquí en un lote de la variedad Icatú, sembrado a un espacio de planta a planta de 1 metro, y tiene también, así fue diseñado, y tienen espacio de calle prácticamente de 2 metros. Entonces estamos en lo común de los cafetales. Es una plantación, ¿cuántos años tiene, Mayito? 25 años de edad. Entonces estamos hablando de un lote que ya días es productivo y que se han venido haciendo muchas intervenciones con fines de investigación, con fines también de mostrarle al productor que en realidad un lote bien manejado nos dura con buena productividad bastante tiempo, ¿verdad? En términos generales de producción, Ismael, ¿cuánto anda más o menos este lote? Quintales oro. ¿Sí? Los 20. 20 quintales. 18, 20 quintales de café en oro, ¿verdad? Pergamino es un poquito más. Entonces, por manzana estamos hablando de un rendimiento bueno, ¿verdad? Para el productor con estas condiciones, a esta altura, bajo esta variedad y con este distanciamiento y con esta edad. Entonces, eso es lo básico para empezar a hacer actividades de manejo de tejido. El crecimiento de la planta se produce tanto vertical como horizontalmente. Las zonas productivas se van desplazando de esta misma forma, ya que los nudos producen frutos solo una vez. Después de unas 4 o 5 cosechas, la producción se reduce ostensiblemente y se localiza solo en las puntas de las ramas. Este es el momento de podar la planta, para recuperar su capacidad productiva a partir de nuevas ramas y nudos. Sistemas de poda hay muchos, que se va a acomodar de acuerdo al tipo de explotación que tenemos. Las técnicas para usarlas en un sistema, ahí va a depender también de cada productor. Por la generalidad, nuestros cafetales son cafetales pequeños. Entonces lo que hacemos es, hacemos una poda selectiva, que esas son las actividades que nos va indicando la planta que vamos a ir haciendo. Ejemplo, aquí podemos comenzar, por ejemplo, con esta planta, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí es el deschuponado. A veces dicen los productores, no hay que hacer, no tengo que hacer en la finca, y en el cafetal siempre hay acciones que hacer. El deschuponado, pues prácticamente es eliminar los chupones que están en la planta. Esos que nos generan solo consumo de nutrientes. El nutriente que puede ir para el grano,
para la misma fortaleza de la planta principal, se lo comen los chupones. Pueden crecer a lo largo del tallo, o pueden, en este caso, como se dice un descope, crecen exactamente en el margen final en el ápice de la planta, en la punta de la planta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La mejor forma de hacerlo es manualmente. Algunos productores usan la famosa tijera de podar. Cuando hacemos un corte aquí, como este, para empezar, ese corte ahí está muy arriba. Pero si lo hiciéramos aquí, que es exactamente en el margen donde se une al tallo principal, lo hacemos con tijera de podar, estamos más bien provocando que eche más chupones, que genere mucho más chupones en un tiempo más corto. Entonces la mejor forma de hacerlo es exactamente desgajado con la mano. Vamos a eliminar todos estos chupones que se encuentren en el eje que estamos protegiendo, ¿verdad? Esa es la manera correcta de hacer el deschuponado. Y ya la planta queda más libre, queda más, hay más entrada de aire, y eso pues a la postre nos va a dar una mayor productividad de esta planta, una planta más sana, más productiva. La segunda técnica a aplicar, bueno, va a depender de la situación de cada lote. Ya vimos el deschuponado, ahora estamos aquí enfrente de una planta del mismo lote que requiere otro tipo de intervención. Consiste en la eliminación de la yema terminal de una planta para detener su desarrollo vertical y estimular el crecimiento lateral, o sea, el desarrollo de abundante ramificación secundaria terciaria. La altura del descope depende del desarrollo de las plantas, la pendiente del terreno y el alcance máximo de las manos de los recolectores. Normalmente nosotros pensaríamos como técnicos, o con lo que conocíamos en el pasado, que debíamos irnos a recepa, poda media. Pero aquí, para aprovechar el tejido que tiene esta bandola, vamos a hacer una poda de altura, ¿verdad? Que consiste, ¿verdad?, en cortar el tejido, la punta de la planta o el ápice de la planta técnicamente, y dejar una planta de un porte de 2 metros de altura. Hicimos esta medida previa, la colocamos aquí en la planta y hacemos el corte exactamente a 2 metros. Aquí donde da la medida, ahí va el corte. Es muy importante, en este caso lo vamos a hacer con la sierra cola de zorro, pero también recuerden ustedes que en el caso del Procajica nosotros dimos unas tijeras de altura, que con esas se puede podar, sobre todo cuando son tejidos más delgados. Se poda y se corta el eje. Entonces sirve también para hacer poda de altura. Vamos a hacer aquí el corte. Le eliminamos todo ese tejido y queda una planta de 2 metros. Pero esta planta, como la ven, está agotada, solo tiene tejido foliar, entonces el próximo año ya va a ser muy productiva. Ya va a regenerar rápido y vamos a tener también una finca muy pareja. Esta es la poda de altura. Aquí estamos con otra planta que podemos aplicar otra técnica de manejo de tejidos. Como esto es amplio y de repente nos falta mucho que aprender, podemos ver que aquí está una planta más joven que la que vimos anteriormente y tiene cafecito. Generalmente cuando le decimos a un productor que toque esta planta, se pone un poco reacio y dice, no, pero ¿y cómo le voy a quitar café? Y tiene razón, porque ya ve la fruta, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos eliminar prácticamente el ápice, que sería técnicamente un descope. Si el agotamiento es entre estratos productivos, en este caso se aplica la poda de altura o también la poda media. Es posible efectuar ambas y combinarse con poda de bandolas. La poda alta debe hacerse lo más alto posible para aprovechar una mayor cantidad de ramas productivas. Inicialmente se deja libre el crecimiento a la planta y al llegar a unos 70 metros de altura se realiza el corte. ¿A qué medida lo podemos hacer el descope? Pues la teoría dice que lo podemos hacer a unos 70. Sin embargo, en campo podemos hacer una medida como esta y andarla como referencia para la planta. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que a unos 70 más o menos hagamos el corte y la finca quede
pareja, quede un corte nítido, ¿verdad? Y se mire también el manejo que se le está haciendo. ¿Cuáles son los cuidados o los detallitos que hay que tomar en cuenta? Bueno, una planta más o menos de este porte, que ya tenga un poquito arriba de unos 70. ¿Qué es importante ver ahí? Pues es muy notable ver el crecimiento del tejido. Vemos esta parte que es ya un tejido lignificado, maderita, ¿verdad? Un color café. Después vemos un tejido joven. Ya aquí se distingue tonalidades amarillentas. Y de allí el tejido más nuevo. La recomendación es hacerlo entre el tejido joven y el tejido más nuevo. Hacer el corte. Y en esta planta, aunque aquí se nos pasa realmente un poquito la altura, digamos, si nos vamos específicamente con la medida de la vara, haríamos el corte aquí. Pero aquí vamos a cuidar esta producción que tenemos aquí, ¿verdad? No le vamos a dar exactamente, si aquí nos da el corte, aquí vamos a eliminar, porque se va a morir el productor, ¿verdad? Entonces, aquí lo hacemos, lo vamos a hacer en el tejido tierno. Reiteramos, este es el tejido más viejo, este es el tejido joven, que aquí tiene pústulas amarillas, y este es el tejido más tierno. Entonces lo hacemos en el tejido tierno. Ojo, que aquí hay que tener varios cuidados. Cuando esta práctica tenemos la recomendación de hacerla, en muchas ocasiones hacemos lo siguiente, ¿verdad? Cortamos aquí. Aquí le cortamos los puntos de crecimiento a la planta. Aquí es donde la planta, en esta parte, tiene los meristemas que crecen mucho más rápido. Crece tan rápido que no le da lugar a los virus, los hongos y las bacterias a desarrollarse de manera tan fuerte aquí en este punto de crecimiento. Cortamos ese. Si hacemos este corte como lo hice, entonces ¿qué pasa? Como entendemos que este tejido se va a desarrollar rápido, aquí crecen estas bandolas y se va rajando este tejido, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí. Entonces, cuando estas ramitas son productivas, pasa esto. Se daña este tejido. Entonces, lo mejor sería hacer este corte exactamente antes de un par de bandolas, abajito. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a dejar un pedacito de tallo que quede en la planta. Eso va a cicatrizar y va a impedir que se abra. Estas bandolas se van a desarrollar bien y no vamos a tener problemas más grandes con el desgarre aquí de este tejido. Eso pues hay que hacerlo de manera práctica en finca, porque a veces son detalles que hay que tomarlos en cuenta. Lo otro importante es que si vamos a hacer descope y no vamos a hacer el deschuponado, entonces mejor no toquemos la finca. Si vamos a hacer el corte del tejido de crecimiento, o sea el descope, es que vamos a estar siendo bien meticulosos, bien disciplinados para hacer el deschuponado, porque aquí van a nacer cantidad de chupones. A los 3 meses podemos nosotros hacer ya la primera actividad del deschuponado, ¿verdad? Y aquí arriba no vamos a dejar ningún hijo creciendo, ¿verdad? Aquí no vamos a dejar ningún desarrollo de crecimiento vegetativo, porque imaginémonos que aquí lo dejamos a libre crecimiento. Entonces lo que va a pasar es que teníamos un eje y hoy vamos a tener 4 o 5. Entonces eso es similar a que en la familia habían 2 niños comiendo y ya pasado mañana hay 5. Entonces la comida cada vez va a ser menor para todos y al final no vamos a lograr los propósitos requeridos. Eso es el descope en café. Otra técnica, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestra finca? Lo que nosotros queramos en realidad, ¿verdad? Pues de repente puede ser que no queramos hacer nada y tener la finca a libre crecimiento, como una montaña, ¿verdad? Decía un amigo en cierta ocasión, yo no tengo finca, lo que tengo es una montaña, un descuido total. Entonces, si vemos una planta como esta, que el tejido de arriba está totalmente deteriorado, pero que abajo también tenemos buena cantidad de bandola, podemos proceder a hacer una poda
media. La poda media le vamos a eliminar prácticamente casi el 50% de la plantación, ¿verdad? Si nosotros vemos esta planta, así en términos generales, es una planta que que fue a libre crecimiento casi, es muy productiva, ya el segmento productivo ya está solo en la puntita y tiene 260, como 270 de altura, ¿verdad? Entonces, la poda media, ahorita prácticamente lo que podemos hacer es conservar el tejido, las bandolas que tiene en la parte de abajo. La poda media generalmente está recomendada hacerla entre 1.20 a 1.50. En este caso, aquí nos da 1.50. Entonces el corte lo vamos a hacer aquí. Es eliminar también el tallo principal. Ahorita procederemos entonces. Igual que la poda de altura o el descope, se hace una vara marcadora y se procede para hacer el corte en el punto exacto. Ahora vemos ya una planta, ¿verdad? Con una buena condición de bandolas, y que vamos a dejarle los hijos que desarrollen más o menos en esta sección, para que también al llegar a unos 70 o 2 metros los descopamos y tenemos la planta productiva. Esta es la poda media, podemos hacerlo perfectamente en nuestra finca, solo que querramos. La recepa. ¿Cuándo debemos de recepar? Pues generalmente la recepa es la penúltima técnica en manejo de tejidos. La última sería en manejo de tejidos poner otra planta nueva. Esa sería la última. Pero la recepa es la penúltima. Nosotros con todas las técnicas que estamos aprendiendo o que ya hemos aprendido, podemos esperar o dejar para último lugar la recepa. ¿Cuándo hacer la recepa? Pues aquí tenemos una planta, ¿verdad? Que nos indica que aquí no hay más que otra cosa que hacer la recepa. Esta planta fue, si nosotros vemos aquí, esta planta fue descopada, ¿verdad? Aquí son chupones los que estoy eliminando, pero lo estoy haciendo para que veamos realmente el porte de la planta, cómo está, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a usar la recepa, prácticamente estamos hablando de que ya no hay otra cosa que hacer. Si nosotros cortamos aquí, ¿qué vamos a tener? Solo tejido, 3 chiribisquitos, ¿verdad? 3 bandolitos. Ya la planta no tiene vigor, no tiene tejido foliar. ¿Cuándo va a ser productiva esta planta? Pues la única forma es mediante los chupones, y de ahí no. Entonces, vamos a hacer la recepa. Si nosotros somos bien cuidadosos, cuando sembramos café, sembramos una sola planta. Aquí ya se nos hicieron dos hijos. ¿Qué significa? Que ya hubo una recepa, ¿verdad? Y aquí la vemos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una segunda recepa. Lo más conveniente es hacerla en el eje más vigoroso. Aquí vamos a recepar los dos por cuestiones de didáctica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar para hacerla? Bueno, que el tejido que vamos a cortar tenga al menos un diámetro mayor de 1 pulgada, ¿verdad? 1 pulgada es exactamente esto, ¿verdad? Arriba de 1 pulgada, pues la recepa nos responde bien, porque eso significa que en el tejido hay bastantes reservas y que van a responder bien con los hijos, ¿verdad? El rebrote va a ser buenísimo. La otra medida que nosotros debemos de tomar en cuenta es la longitud del corte. Generalmente estamos recomendando hacerla entre 30 y 40 centímetros. Aquí por ejemplo Ismael ya tiene marcada
esta cola de zorro. Y la marcó exactamente a 35 centímetros. Entre 30 y 40 centímetros podemos hacer nosotros el corte, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a hacer esta recepa. El corte nos da aquí. Veamos aquí. La recepa es la eliminación total del tallo. Ya recepamos uno. Vamos a recepar el siguiente. Esta es la recepa. Esperamos entonces, después de la recepa, viene el crecimiento normal de la planta, ahí va a echar hijos. Después nosotros vamos a proceder a hacer un desije para dejar exactamente 2 ejes. Ya, si nosotros aquí tenemos una maravillosa planta que fue recepada, digamos que más o menos hace unos 2 años, ¿va, Maíz? 2 años de que fue recepada. Lo ideal, haciendo los desijes a tiempo, lo ideal sería tener una planta como esta, con 2 ejes productivos. Pero ¿qué pasa en lo común? El productor viene y recepa y no desija. Se hacen aquellas macollas de 7, de 5. He contado incluso hasta 13, 14. Entonces es una familia desnutrida prácticamente, malnutrida, improductiva, llena de plagas y enfermedades, susceptible, y no nos da prácticamente que lo que nosotros queremos es mayor productividad y mayor calidad. En cambio, una planta con 2 ejes máximo, bajo esta distancia, recuerden que aquí dijimos que está 2 por 1, nos da entonces un potencial muy productivo para esta plantación. Esa es la recepa. El desije consiste en seleccionar los brotes que se desarrollan después de la poda, con el propósito de reducir su número, dejándolos más vigorosos y mejor ubicados. El desije es una labor que no debe dejar de hacerse si se han realizado las podas en los cafetos. Al no desijar, los brotes se desarrollan muy débiles y tendrán muy poca producción. Ahora vamos con el desije. El desije es una actividad que mencionamos, se hace en el caso de la recepa más o menos unos 3 meses, dependiendo de las condiciones de clima, dependiendo de dónde esté ubicada la finca, dependiendo del material también. Se hace más o menos después de los 3 meses y es vital. Decíamos que si en la recepa eliminamos el tallo principal, ahora estamos buscando que ese tallo principal nos dé al menos 2 ejes, pero en este distanciamiento. Resulta que hay productores que tienen a 1.20 por 1.20 una finca. ¿Cómo va a dejar 2 ejes ahí? Se le va a hacer una plantación densa que le va a dar 2 años y el siguiente año lo que va a dar es cólera, ¿verdad? Menos café. Entonces, aquí mencionamos, está el 2 por 1, estas plantas fueron recepadas y podemos ver dos recepas ya que podemos perfectamente proceder a hacer el desije. El desije también es una actividad muy importante y es muy discutible, pero en términos generales no queremos hijos que estén pegados en la parte basal, ¿verdad? Vamos a eliminar los que estén en la parte de abajo. Solo vamos a conservar más o menos los hijos que estén en el último segmento del tallo, que serían más o menos unos 10 centímetros. Pero si están en el borde, no los vamos a conservar, los eliminamos. Y aquí viene, les digo que viene la controversia, porque en lo particular yo pienso que los hijos que debemos dejar son los que estén orientados a la calle, porque son los que tienen más espacio de luz, de aire, ¿verdad? En la medida de lo posible, entonces dejamos 2. Esta fue una sola planta, la recepamos y dejamos 2 puntos de crecimiento. Miren dónde están ubicados, están exactamente orientados a la calle. Entonces esa es la manera correcta de hacer el desije, una vez haciendo la recepa en la finca. Decíamos que es una actividad muy importante, porque si no la hacemos, entonces también se nos vuelve un problema la actividad que hicimos de recepa.
en realidad no tiene resultados si nosotros no lo hacemos de manera correcta, ¿verdad? Estamos aquí solo demostrando la técnica que se denomina poda de bandolas. Cuando nosotros tenemos también bandolas agotadas, eso es que la mitad, al menos la mitad de la bandola, desde donde está adherida al tronco, está ya agotada, que ya dio cosecha, ¿verdad? En este caso es mucho más de la mitad, porque la mitad es más o menos aquí, y esta casi ya del 80% está agotada. Solo prácticamente la puntita está productiva, tiene hojas, y este es el único tejido que va a dar grano. Entonces ya como esta bandola, nosotros podemos hacer la primera intervención, que sería cortar prácticamente la puntita de la bandola, ¿verdad? Que sería eso. De esa manera nosotros estamos diciéndole a la planta que queremos que salgan bandolas secundarias y que sea el tejido que posteriormente nos va a ser productivo a nivel de esta planta. Eso sería prácticamente como el despunte. A nivel de surco sería como cortarle solo la puntita de las bandolas, y como generalmente lo que queda es una apertura más o menos de unos 40 centímetros de planta a planta, y queda una área de calle más libre, ¿verdad? Ahí hay entrada de luz y se generan entonces las bandolas secundarias. Entonces ese es el primer corte, despunte. El segundo corte lo podemos hacer aquí en esta otra bandola. El segundo corte ya sería cortar la bandola más o menos a 40 centímetros, que en esta ocasión por términos solo de demostrativos lo estoy haciendo así con la cuarta, ¿verdad? 2/4, que sería más o menos 40 centímetros. También nos genera que las yemas que están axiales, que están en la bandola, se despierten y generen bandolas secundarias y terciarias. Y sería la otra. El otro corte que podemos hacer también a nivel de bandola es hacer un corte a 20 centímetros, que sería aquí, más o menos 1/4 de longitud de la bandola. Entonces la bandola la podemos tocar solo a la punta, un despunte a 40 centímetros y a 20 centímetros. En términos generales, la que ha dado mejores resultados es cuando hacemos el corte a 20 centímetros. Hay una producción más rápida de bandolas secundarias y terciarias, generando entonces una recuperación más rápida de la planta y mayor productividad. Obviamente, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad que si cortamos solo el despunte, va a ser un despunte general a todo el surco. Si cortamos a 40 centímetros, va a ser a 40 todo el surco. Y si cortamos a 20 centímetros, que ya quedaría como esqueleteada la planta, entonces también va a ser a todo el surco, para que la plantación sea uniforme y las actividades de manejo también vayan encaminadas en ese sentido. Lógicamente, todas estas actividades de manejo de tejidos, si nosotros no acompañamos el manejo de tejidos con un excelente manejo nutricional, pues en nada estamos. Si no vamos a nutrir bien la planta, no la toquemos, dejémosla al libre crecimiento y que haga lo que ella quiera con las condiciones que le damos. Si nosotros hacemos ya un manejo de tejido, sea de escope, sea poda de altura, poda media, recepa o tocamos bandola, entonces ya esto hay que complementarlo bien con el plan nutricional para asegurar que este tejido genere más rápidamente área foliar, bandolas, hojas, y que se nos convierta en mayor productividad y mayor calidad. Como programa Procajica, entonces nosotros estamos impulsando, apoyando a nuestros productores para que en la finca siempre se hagan actividades de manejo de tejido, manejo nutricional y todo el manejo fitosanitario y el manejo integrado del cultivo, porque no queremos que suceda lo común. Cuando tenemos esas plantaciones recién establecidas, 1 o 2 años productivos, hasta posamos ahí para la foto, ¿verdad? Tómenme una foto aquí, bonita, una finca productiva con buen porte, con buen vigor. Tenemos lógicamente buena productividad y tenemos calidad. Pero a medida pasa el tiempo, ya 2, 3 o 4 años después, cuando ya la planta se ve improductiva, pues ya no nos gusta tomarnos la foto en la finca. Entonces queremos que a medida pasa el tiempo y nosotros vamos haciendo los manejos adecuados de los que ya hemos mencionado, queremos llegar a un nivel de que la planta
siempre nos dé todo su potencial y nosotros logremos al menos un rendimiento que sea constante, que tengamos productividad y que tengamos calidad, ¿verdad? Con nuestras plantaciones. Aplicando todos estos manejos, aseguramos nosotros mayor productividad y mayor calidad en la finca.